¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar viendo cómo se regula el estado ácido-base, parte 3. Comencemos. Pasemos a hablar acerca de cuáles son los factores que influyen en la secreción o en la reabsorción de protones y de bicarbonato a nivel renal. Veamos el siguiente cuadro. En esta primera columna vamos a tener los factores que generan un incremento en la secreción de protones y un aumento en la reabsorción de bicarbonato. Las cuestiones más obvias y que ya estuvimos hablando son claramente un aumento en la PCO2, un aumento en la concentración de protones, es decir, una caída del pH, o una disminución del bicarbonato, es decir, situaciones de acidosis respiratorias o metabólicas, indistintivamente de la causa. Entre otras situaciones que pueden generar un aumento en la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato, tenemos por ejemplo a una disminución del BEC. Sabemos que cuando el BEC se encuentra disminuido, se estimula la reabsorción de sodio por 4 vías paralelas, entre las cuales se incluye el eje renina-angiotensina-aldosterona. Lo que ocurre es que tanto la angiotensina 2 como la noradrenalina van a estimular el intercambiador de sodio-protón a nivel del túbulo proximal, ya que recordemos que los protones salían a nivel proximal en un antiporte sodio con protón, con lo cual este mismo mecanismo es que explica por qué es que el aumento en la angiotensina 2 o en la aldosterona también generan incremento en la secreción de protones y reabsorción de bicarbonato. Es curioso ver que el organismo, ante una presencia por ejemplo de una acidosis y de una caída en el BEC, en términos jerárquicos, el organismo prioriza la regulación del BEC por sobre la regulación del pH plasmático, al menos a nivel renal. Y la última situación es la hipocalemia. De esta hablaremos en la siguiente diapositiva. En contraposición a la primera columna, los factores que generan una disminución en la secreción de protones y una disminución en la reabsorción de bicarbonato son todas las situaciones opuestas a las que mencionamos antes, es decir, situaciones de alcalosis respiratoria o metabólicas, aumentos en el BEC, caídas en la angiotensina 2 o en la aldosterona y la hipercalemia. Ahora veamos cuál es la relación que tiene el estado ácido-base con el medio interno, específicamente con el calcio y el potasio. Sepan, y esto es muy relevante, que todos los procesos de acidosis siempre se van a acompañar de hipercalemia, y cuando la misma se mantiene en el tiempo, también se va a sumar una hipercalcemia. La hipercalcemia se explica porque, ante situaciones de acidosis, la unión de proteínas plasmáticas al calcio, así como también su aglomerado en el hueso en forma de hidroxiapatita, se ve afectado generando disociación del mismo, con lo cual las proteínas plasmáticas que se encuentran transportando calcio y que al estar unidos no afectaban a la concentración plasmática de este ion, ya que únicamente se contempla para la concentración del ion en plasma a la especie iónica que se encuentra viajando libre, con lo cual si esta unión al calcio no es más viable por la acidosis, va a generar un aumento en la concentración plasmática de calcio y por tal una hipercalcemia. Respecto a la hipercalemia lo hemos hablado en clases anteriores y se debe básicamente a que los protones inhiben por un lado al transportador electroneutro que transportaba potasio hacia el interior de la célula y también inhibe a la bomba sodio-potasio ATPasa, con lo cual ya no se ingresa potasio al interior de la célula en contra de su gradiente químico y el mismo que lo que hace es favorecer la salida de potasio desde el interior al medio extracelular, como vemos en este canal, va a generar un aumento en la concentración de potasio extracelular, o sea, una hipercalemia. En la alcalosis ocurre el proceso inverso, es decir, estamos en hipocalemia e hipocalcemia. El último concepto teórico que vamos a introducir en esta clase es el de anion gap, o también llamado brecha aniónica. El anion gap no es nada más y nada menos que el resultado que se da entre la diferencia de todas las cargas positivas y negativas que hay en el plasma. Recordemos que siempre se debe cumplir el principio de electroneutralidad, que dice que para cada compartimiento en particular del organismo siempre vamos a tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y este anion gap, que se va a dar por la diferencia entre cargas positivas y negativas del plasma, corresponde a los aniones que no son medidos normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que, en general, cuando pedimos un ionograma o una gasometría, no se piden absolutamente todas las especies iónicas que existen en el plasma. Se piden únicamente las más importantes y las que se encuentran en mayor cuantía, además de ser también las que tienen mayor relevancia en la clínica. Con lo cual, al anion gap lo vamos a calcular como la suma de todas las cargas positivas, en este caso vamos a contemplar únicamente al sodio y al potasio, y le vamos a restar la suma de todas las cargas negativas, siendo en este caso las más importantes y las que vamos a contemplar al bicarbonato y al cloro. La diferencia que da esta suma oscila entre los 12 más menos 4 miliequivalentes litro, es decir, que un valor normal de anion gap tiene que ir entre los 8 miliequivalentes litro y los 16 miliequivalentes litro. Entre los aniones no medidos en el plasma vamos a encontrar aquellos que se encuentran en muy poca cantidad, tales como el ácido láctico, el beta-hidroxibutirato, el alfa-cetoglutarato y otras especies aniónicas ácidas que se encuentran todas metidas en una misma bolsa de sustancias con carga negativa, las cuales individualmente se encuentran en muy poca cantidad, pero sumando absolutamente todas ellas es que nos da este valor de 12 más menos 4. Y es todo ese conjunto de cargas negativas lo que llamamos anion gap. Sé que suena redundante, pero es muy importante que entiendan el concepto. Ahora, ¿cuál es la utilidad en la clínica que tiene el anion gap? Básicamente nos va a permitir orientar cuál es la causa de una acidosis metabólica. Es decir, nosotros vamos a sacar el anion gap siempre que nos encontremos en presencia de una acidosis metabólica, no así de una respiratoria. Ahora vamos a ver por qué. En principio, veamos el siguiente dibujo. Para este dibujo se plantean tres situaciones distintas. Podríamos ver, como habíamos definido antes, que para todas se cumple el principio de electroneutralidad, en donde la suma de todas las cargas positivas es igual a la suma de todas las cargas negativas. Entre las positivas teníamos al sodio y al potasio, y entre las negativas teníamos al cloro y al sodio, y a esa diferencia a la que llamábamos anion gap, que incluía a un sinfín de especies con carga negativa. El primer panorama que mostramos es el de un anion gap fisiológico, en donde no hay alteración del estado ácido-base. Es decir, el individuo se encuentra con un pH normal y con un anion gap que oscila entre los 12 más menos 4 miliequivalentes litro. En la siguiente situación se plantea a un individuo con una acidosis y con un anion gap aumentado. Lo que ocurre en estos casos, es decir, acidosis metabólica con aumento del anion gap, es que hubo un aumento de la carga ácida del organismo a través de ácidos no volátiles, es decir, ácidos fijos. Esto ocurre típicamente, por ejemplo, en las cetoacidosis diabéticas, en donde aumentan la concentración de cuerpos cetónicos en el plasma y por tal aumenta el anion gap, ya que estos ácidos orgánicos tienen carga negativa, van a disminuir el pH de la sangre y van a aumentar este anion gap. El bicarbonato, si bien este dibujo no lo esquematiza, se va a encontrar disminuido, ya que va a estar actuando como un buffer para este aumento de este anion gap, y el cloro se va a mantener normal, haciendo que de esa forma se respete el principio de electroneutralidad. Otro ejemplo de acidosis metabólica con aumento del anion gap puede ser la acidosis láctica, que ocurre por ejemplo en procesos infecciosos sistémicos, o que ocurre por ejemplo en una rhabdomiólisis muy exacerbada, en donde hay destrucción del músculo esquelético y liberación de ácido láctico a la sangre, por lo tanto un aumento del anion gap, por lo tanto una caída del pH, entre otros. Pero lo importante que sepan de este caso es que la disminución en el bicarbonato se debe a que el bicarbonato se encuentra amortiguando la caída del pH, no porque estuvimos perdiendo el mismo, que es lo que ocurre por ejemplo en el último caso, que es el de la acidosis metabólica con anion gap normal e hipercloremia. En estos casos, al estar el anion gap normal, sabemos que la causa de la acidosis no se debe a que hay mayor cantidad de ácidos no volátiles, sino más bien
también a que hay una pérdida franca del bicarbonato en la sangre, con lo cual hace que esa pérdida de bicarbonato genere una caída en el pH. Y para mantener el principio de electroneutralidad, y ya que se van a alterar los gradientes químicos, el cloro va a salir más desde el medio intracelular al extracelular, aumentando por arriba de sus valores normales, todo en pro de respetar el principio de electroneutralidad. Ejemplos de acidosis metabólica con hipercloremia es, por ejemplo, cuando se ha perdido bicarbonato a través de una diarrea muy extensa, por ejemplo en casos de gastroenteritis, o por ejemplo en enfermedades renales de tipo crónicas, en donde al tener un riñón disfuncional se pierde la capacidad de reabsorción de bicarbonato, generando que el mismo se elimine a través de la orina. Les dejo en esta diapositiva, a modo de resumen, cuáles son los valores normales de la gasometría arterial, es decir, de todas aquellas variables que influyen fuertemente en el estado ácido-base de un paciente y que se piden cuando hay alteraciones del mismo. Entre ellos vamos a tener obviamente al pH, que sabemos que su valor mínimo es de 7,35 y que por debajo de ese estamos en acidosis, y su valor máximo de 7,42 y cuando estamos por arriba de ese estamos en alcalosis. También vamos a pedir la PCO2, cuyo valor normal oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio, siendo menor a 35 lo que llamamos hipocapnia y mayor a 45 lo que llamamos hipercapnia. Como la ventilación pulmonar regula el pH a través de los ácidos volátiles, también se puede ver afectado el oxígeno, con lo cual el mismo también se pide en la gasometría, siendo el valor de corte 80 milímetros de mercurio, es decir, por debajo de 80 milímetros de mercurio ese paciente se encuentra en hipoxia y por arriba de 80 decimos que la presión parcial de oxígeno es normal. También vamos a ver qué tan saturada se encuentra esa hemoglobina de oxígeno, sabiendo que el valor de corte se encuentra en el 92% y cuando se encuentra por debajo de este también decimos que el paciente se encuentra en hipoxia. Por arriba de 92 decimos que la saturación de oxígeno es normal. En cuanto al bicarbonato, su valor oscila entre los 22 equivalentes litro y los 26 equivalentes litro. En cuanto al cloro, su valor normal oscila entre los 95 equivalentes litro, en donde por debajo de ellos decimos que estamos en hipocloremia, y los 105 equivalentes litro, en donde por arriba de ellos decimos que estamos en hipercloremia. Si bien para el ionograma estamos acostumbrados a hablar de valores normales, sepan que el cloro en particular muchas veces su valor en plasma se mueve en función del sodio, ya que el cloro es aproximadamente el 70% del mismo, con lo cual en casos donde el sodio está aumentado, el cloro va a también estar aumentado y no significa necesariamente que ese cloro esté aumentado en forma patológica, sino que más bien se movió en función del sodio. Es una pequeña salvedad que quería mencionarles. En cuanto al anion gap, habíamos dicho que su valor mínimo era de 8 equivalentes litro y su valor máximo de 16 equivalentes litro, es decir, de 12 más menos 4. Finalmente tenemos a lo que llamábamos base buffer, que era la sumatoria de todas las bases débiles en el plasma que tengan capacidad de amortiguar los cambios de pH y cuyo valor mínimo normal era de más menos 2,3 equivalentes litro de lo que se consideraba el valor normal teórico de base buffer. Para finalizar esta clase, veamos el algoritmo diagnóstico que nos permite integrar cómo es que podemos clasificar las distintas alteraciones del estado ácido-base. Veamos la siguiente imagen. Lo primero que hacemos es fijarnos en el pH de esa muestra de sangre. Si el mismo se encuentra por debajo de 7,35, decimos que estamos en acidosis. Y si el mismo se encuentra por arriba de 7,42, decimos que estamos en alcalosis. En ambas situaciones, es decir, tanto en acidosis como en alcalosis, nos vamos a fijar básicamente en dos parámetros, que van a ser la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Si en un estado de acidosis vemos que el bicarbonato se encuentra disminuido, podemos afirmar que esa acidosis se está generando por una pérdida de bases, con lo cual afirmamos que nos encontramos ante una acidosis metabólica. Si en contrapartida tenemos un aumento de la PCO2, decimos que la acidosis es del tipo respiratoria, ya que la caída en el pH se debe a la mayor retención de ácidos volátiles. Ahora, en casos raros y atípicos en donde estemos en un estado de acidosis con un bajo bicarbonato y con una alta PCO2, estamos ante presencia de una acidosis mixta. Una vez que definimos si la acidosis es del tipo metabólica o respiratoria, pasamos a ver cómo se encuentra el bicarbonato o el dióxido de carbono respectivamente. Si estamos en un estado de acidosis respiratoria, pero con un bicarbonato aumentado, significa que el riñón está realizando una compensación parcial, con lo cual decimos que estamos ante presencia de una acidosis respiratoria parcialmente compensada. Y decimos parcialmente porque el pH se encuentra aún en valores patológicos. En el caso de una acidosis metabólica, en donde la PCO2 esté disminuida, decimos que es una acidosis metabólica parcialmente compensada, ya que los pulmones se encuentran intentando compensar esa caída en el pH. Decimos que las mismas son no compensadas cuando, por ejemplo, para el caso de la acidosis respiratoria, el bicarbonato se encuentra en un valor normal y para el caso de la metabólica, la PCO2 se encuentra en un valor normal. Significa que los mecanismos compensadores, como el riñón y los pulmones, no están haciendo nada para revertir esa situación. Para el caso de la alcalosis ocurre lo mismo. Si tenemos un aumento en la concentración de bicarbonato, diremos que la causa de esa alcalosis es el exceso de bases, particularmente el bicarbonato. Y si estamos en alcalosis pero con una PCO2 disminuida, diremos que la causa del aumento del pH se debe a la eliminación en exceso que hubo de ácidos volátiles. Una vez que definimos si esa alcalosis es metabólica o respiratoria, nos vamos a fijar en el bicarbonato y en la PCO2 respectivamente. Si la alcalosis es respiratoria pero nos encontramos con un bicarbonato bajo, significa que el riñón está intentando compensar, con lo cual decimos que es una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Si el bicarbonato se encontrara en valores normales, diríamos que es una alcalosis respiratoria no compensada. Por el otro lado, si estamos ante la presencia de una alcalosis metabólica con una PCO2 aumentada, diremos que es una alcalosis metabólica parcialmente compensada, ya que la ventilación pulmonar está intentando compensar este aumento en el pH. Y si la PCO2 se encontrara normal, entonces diríamos que es una alcalosis metabólica no compensada. Finalmente, para cerrar, recuerden que siempre que estén ante la presencia de una acidosis metabólica, siempre tenemos que fijarnos en el anion gap y en la concentración de cloro, ya que la acidosis metabólica la podemos clasificar en hiperclorémica con un anion gap normal o en una acidosis metabólica normoclorémica con un aumento del anion gap. Y esto nos permite orientar cuál fue la causa de esa acidosis metabólica. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.